Hoy voy a dar respuesta a una cosa que lleváis muchos días preguntándome y que me decís pues que os gustaría que le dedicara un vídeo. Pues esto precisamente es lo que voy a hacer hoy, hablar de los impuestos y la fiscalidad en el mundo de la inversión en bolsa. Bienvenidos a Código Trading, soy Dave y os voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. Empecemos. Muchos de vosotros, como os he dicho, pues me venís diciendo que queréis que le dedique un vídeo o una clase pues a lo que son los impuestos, la fiscalidad. Entonces he considerado que sería interesante en este vídeo ponernos a hablar justamente de este tema. Tanto para invertir en la bolsa de valores, en acciones, en índices, en CFDs, en futuros, en el mercado de divisas, Forex, en lo que sea. ¿Cómo tributa? Pues es muy simple. Desde el año 2016 hasta la actualidad, y mientras no lo cambien los políticos, la tributación para los beneficios obtenidos en la bolsa de valores funciona de la siguiente manera. Hasta 6.000 euros se paga un 19% de los beneficios. Lógicamente, en esos beneficios estamos contando pues que se restan las pérdidas. Por lo tanto, si tú en un año de 5.000 euros que empezaste en la cuenta has ganado 6.000 pero has perdido 4.000, en realidad lo que has acabado ganando como beneficio son 2.000. Esa cuenta de 5.000 ahora tienes 7.000, por lo tanto son 2.000. No importa qué beneficios y qué pérdidas has tenido, sino que al final lo que se cuenta para los impuestos es la suma de las dos cosas, las ganancias, bueno, la resta viene a ser las ganancias menos las pérdidas. Entonces, en este primer eslabón de hasta 6.000 euros va el 19%. ¿Cómo funciona después? Pues a partir de 6.000 euros funciona de la siguiente manera. Entre 6.000 y 50.000 euros se paga un 21%. Si ya el beneficio es mucho más sustancioso, pasa a ser el 21%. Pero ¿cómo funciona realmente? Pues los primeros 6.000 pagas el 19%. A partir de que ya ganas 6.001 euros, ese euro es el que ya tributa al 21%. Por lo tanto, no es que al llegar a 7.000, por ejemplo, ya pasas a pagar el 21%, pagas de 6.000 el 19% y de los otros 1.000 el 21%. Y finalmente hay un tercer eslabón, solo son 3, que es cuando ya llegas a más de 50.000 euros. A partir de 50.000 euros pagas un 23% de impuestos. En ese caso, pues sucede lo mismo. Los primeros 6.000 pagas al 19%, de 6.000 a 50.000 pagas el 21% y a partir de 50.000 es cuando pagas el 23%. Este es el funcionamiento. Entonces, esto puede parecer caro, pero, por ejemplo, si lo comparamos con ser autónomo, es relativamente bajo. ¿Por qué? Porque un autónomo también tiene un escalonado de este estilo, pero en lugar de 3 eslabones son más eslabones, donde se llega incluso a pagar, si se superan los 60.000, sobre un 47%. Por lo tanto, la tributación de las inversiones es inferior a la tributación del trabajo. Y cuando eres asalariado, he hablado de autónomo, sucede lo mismo. Entonces, el trabajo sale mucho más caro que las inversiones. Es un dato curioso, pero realmente es así. Entonces, todo eso que he comentado es el caso de España, que es el que yo me conozco. Vale, el tema de los impuestos funciona por eslabones. Entonces, hay un primero que es hasta 6.000 euros. En este caso, hasta 6.000 euros se paga el 19%, entre los 6.000 euros y 50.000 euros
se paga un 21% y a partir de 50.000 se paga un 23%. Esto es el caso de España. Entonces, son parecidos en otros países, pero no iguales. Y ahí ya tendríais que buscar la información. En el caso de España funciona de la siguiente manera. Desde el año 2016, que es cuando los políticos pues, lo aprobaron de este modo, está con estos impuestos. Entonces, dudas que pueden surgir. La primera es, pues, si esto es lo que se llama progresivo o no. ¿Qué significa progresivo? Progresivo significa que, por ejemplo, si tienes 8.000 euros de beneficios, ¿cómo pagas? Pues pagas de la siguiente manera. Los primeros 6.000 euros pagas el 19% y de los 2.000 que sobrepasan estos 6.000 pagas el 21%, ¿de acuerdo? Otra duda que os puede surgir es ¿cómo se paga? Bien, para divisas, CFDs, futuros, todo esto no se paga hasta que hay la declaración de la renta, que esto es una vez al año. Entonces, en el momento ese, pues se ve los beneficios que ha habido. Si no te los detecta Hacienda, les tendrías que decir tú, pasar los extractos y que se incluya pues cuando el gestor te hace la declaración. Lo normal, si eso pasa por el banco, es que te lo detectan, porque por ejemplo, si ven que en un broker han entrado 5.000, pero después han salido 15.000, pues ahí ha habido un beneficio, ¿no? Entonces, ¿cuándo se paga en el momento? Porque hay casos en los que se paga en el momento, pues cuando son fondos de inversión. Los impuestos en un fondo de inversión que tiene beneficios se pagan en el momento que se pagan beneficios. Entonces, ¿cómo funciona cuando tienes beneficios en un fondo de inversión? Siempre te hacen pagar el 19%. Y me dices, ¿y si he ganado más de 6.000? Pues se ajusta a continuación con estos parámetros, el del 21% o el del 23%. Pero siempre, como os he dicho, progresivo. Lo que hacen es pues que retienen a todo el mundo cuando son temas de fondos y acciones el 19%, cuando son otros mercados pues como se tiene que declarar después. ¿Vale? Entonces, espero que os haya quedado clara la parte impositiva. Si alguien ha entrado tarde, pues en diferido podéis repetir el inicio del vídeo donde explico cómo funciona la parte fiscal. Tenéis que pensar que estamos hablando de unos porcentajes mucho menores a si tienes una empresa, si eres autónomo, por ejemplo. Entonces, un autónomo, ahora os lo digo de memoria, pero ya si supera los 60.000 euros de beneficios, está en ese también de forma progresiva, no es que sea directamente, pero de progresiva ya llega al 47%. Y los tributos al trabajo, no solo para autónomos, sino también para empleados o empresas, son superiores a lo que es la inversión. Por lo tanto, ¿os puede parecer un robo? Sí, pero si comparamos con cómo tributa el trabajo, la inversión tributa mucho mejor. O sea, mucho mejor, que se paga menos. Entonces, espero que os haya quedado claro cómo funciona la tributación en España en el caso pues, de los beneficios de inversiones bursátiles. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.